debemos entender. La radioterapia es peligrosa, por ejemplo. No solo, ya lo sabemos, cómo podemos eliminar tumores y cómo podemos destruir y descomponer la estructura. Gracias a Dios se hace de forma muy precisa hoy en día, gracias a la tecnología y a la mecánica, que ha permitido dar ese avance en hacerlo muy milimétricamente y poder ayudar así a mucha gente sin dañar más tejidos. Pero a nivel energético afecta. Y no es lo mismo hacer un tratamiento en un paciente oncológico que está recibiendo radioterapia que en un paciente que está recibiendo quimioterapia. La respuesta orgánica es muy distinta a un químico que a una radioterapia. Y sí que se queda allá y produce ese viento-fuego de energía perversa que se va a ir moviendo por el organismo, que si es poquito, el cuerpo lo gestiona estupendamente, pero si son muchos días, como puede llegar a ser un mes o más, o menos, pero a partir de 21 días, pues vamos a tener problemas. Lo primero que vamos a notar va a ser un cambio en el pulso, que se va a convertir en un pulso de viento-fuego clarísimamente, y cuando preguntamos al paciente podemos a observar cómo le ha cambiado el carácter, cómo se ha vuelto un poquito más agresivo o agresiva sin motivo, y además no lo puede ni controlar y casi no se da cuenta, entra dentro de que como si lo hubieran poseído. Luego, si se fija un poquito y mira en lo que ha pasado, se da cuenta de que pues no tenía motivo de reaccionar de determinada manera y a lo mejor estaba desmesurada, ¿no?, la reacción. Pero de primeras no, solo hay ese empuje de arrastre por esa energía de viento-fuego. Entonces, pues así se van relacionando estas energías para ayudar a la adaptación orgánica y a la supervivencia en el exterior. Y la interacción de este yin y este yang, como la interacción entre el cielo y la tierra, conforma la propia estructura y aparecen los reinos, lo que nosotros ya entendemos como los reinos mutantes. En lo que contactan estas energías celestes entre ellas, aparece esa manifestación de la tierra y ya tenemos el conjunto junto con los vasos maravillosos, ¿no? En este sentido, aquí tenemos las energías de los 5 reinos mutantes, como con los antiguos permite adaptarse ya a otras cosas, como puede ser el cambio de estación, la adaptación al psiquismo y al zen que viene de fuera, otra serie de cosas que van a ir permitiendo que esos reinos mutantes vayan reaccionando de una manera como desde la tierra, desde lo concreto, hacia lo celeste, lo menos concreto, y de lo celeste a la tierra también. En este sentido, tenemos que entender que cuando la tradición oriental habla del cielo y la tierra, habla de yin y yang, cielo y tierra están hablando de literalmente cielo y tierra, lo que está ahí arriba y lo que está aquí abajo que pisamos, pero hay que entender que en la tradición oriental esto significa intangible yang y tangible y concreto yin. Y si lo tenemos que minimizar dentro de un planeta, pues podemos decir perfectamente cielo y tierra. Y cuando tenemos que meterlo dentro del cuerpo de una persona, podemos hablar a nivel universal y decir yin y yang, y también podemos decir cielo y tierra, para que se vaya entendiendo un poquito esta terminología que a veces nos puede despistar. Sobre todo teniendo en cuenta que procedemos de una cultura judío-cristiana y cuando oímos la palabra cielo pensamos en espiritualidad. Bien. Y pues no quiere decir que no, pero la tierra no está desligada de esa espiritualidad tampoco. Vuelvo a recordar esa expresión de la tradición oriental de que el ser humano es un espíritu conformado, con lo que no se puede separar en este sentido tierra y cielo de lo espiritual. Bien, en general, en esta interacción que aparece la Tierra, los 5 reinos, y nos permiten, junto con el transcurso por los canales unitarios y la relación con el clima, con las energías climáticas, lo que serían las energías celestes, se va a ir dando en la vida. Y aquí hay una frase muy interesante. Fijaos, os la voy a leer porque entendáis la importancia de determinados canales. Dice, los 2 meridianos de Renmai y Tumai se manifiestan a partir del riñón y tienen el poder de comunicarse con la energía yin y con la energía yang de todo el organismo. Esto es hablar
a nivel universal, ¿bien? Dentro de todo el organismo, pero todas, sin diferenciación. Y luego dice, el Shou Tai Yin, lo que es el pulmón, y el Xin Pao, maestro de corazón, pulmón y maestro de corazón, se manifiestan gracias al triple recalentador y tienen el poder de activar la circulación de la energía y de la sangre a posteriori. Esto significa que una vez que ya estamos vivos, se encargan de ese mantenimiento y entretenimiento de la vida, pero dependientes del TR. Recordad, se manifiestan gracias al Shan Chao. Es decir, la actividad del fuego del Shan Chao va a permitir que el maestro de la energía y el maestro del corazón, junto con lo que es esa propia actividad del Shan Chao, permitan mantener y entretener la vida de manera prolongada y constante hasta el momento de la muerte. Y dentro de esto, fijaos, habla también de algo que os sonará, que es el yin y el yang, la sangre y la energía se dirigen de arriba abajo, del interior al exterior. Y se precisa que los canales principales responden a las vías como los ríos, a las vías de agua, como ríos de la tierra, y comunican con el cielo. Y es por esto que hay ciertos puntos del cuello y de la nuca que llevan el nombre de Tian, el cielo. Estos puntos que llevan el nombre de Tian, los puntos que están en cuello y nuca, no todos llevan el nombre de Tian, pero son los que consideramos puntos ventana del cielo. Bien, puntos en los que el cielo va a ir ayudando a conformarse en la tierra y va a permitir que la vida se mantenga y se haga estable en lo concreto, entre otras cosas. Bien, estos puntitos ventana del cielo son concreta, los tenéis os los voy a mencionar, y son dependiendo de en qué estamos hablando, pues aparecen algunos más, algunos menos, pero básicamente para todos los autores vienen siendo el 22 de Renmai. Los voy a decir así para no decir los nombres en chino y que nos volvamos locos algunos. 22 de Renmai, 16 de intestino delgado, 17 de intestino delgado, 9 de vesícula biliar, 16 de TR, 10 de vejiga, 16 de Tumai, 3 de pulmón, 1 de maestro de corazón, 18 de intestino grueso y 9 de estómago, dependiendo de qué autores. 9 de vesícula biliar, 9 de estómago, va a ir dependiendo que lo introduzcan o no, pero lo que sí es claro es que todos los otros los comparten todos los autores. En cualquier caso, todos sabemos que el 9 de estómago es un resonador importante y lo metemos normalmente dentro de los puntos ventana del cielo. Entonces, aquí tenemos y se va describiendo la localización en el capítulo del Lin Shu de estos resonadores y se va explicando un poquito de quizá esa importancia de dichos resonadores en ese mantenimiento de la vida. Y va hablando del 9 de estómago, y va hablando del recorrido del canal de estómago y cómo penetra en el cerebro, en la cabeza, y es el que va a regir el comportamiento del resto de los canales yang, como si fuera el cielo interactuando con la tierra. De tal manera que además describe cómo el canal energético de estómago penetra en el cerebro y entra de manera desordenada. O sea, no sigue un orden concreto de recorrido dentro ni nada por el estilo, para luego aflorar a la altura del 3 de vesícula biliar y ir descendiendo al 9 de estómago, etcétera, etcétera. Del 9 de estómago bajando, luego a Kepen, al 12 de estómago, que son todos resonadores que dan cierto respeto a la hora de tratarlos y que son especialmente importantes o interesantes. Algunos de ellos, por ejemplo, algunas personas no sabrán, me lo ha recordado aquí el texto, como el 16 de Tumai, este resonador tan peculiar, 16 de Tumai, que está allí como un poquito separado del 15 de Tumai y que da el saltito luego para entrar a la parte inferior de la línea escapular para contactar ya con lo que será el 18, el 17, el 18, 19, 20, etcétera, y que estos hacia arriba
y que hacia abajo, hacia lo que sería el 4 de Tumay, serían el 15, el 14, el 13, el 12, y que van a ser los que van a tener a los lados los puntos Yu ya del hígado, de la vesícula biliar, del estómago, del bazo páncreas, del estómago, del TR, etcétera, etcétera, ¿no? Y por arriba de esta línea, del 16 de Tumay, pues ya vamos a tener los relacionados con la actividad del corazón, la actividad del maestro de corazón, de pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el 16, 15, 14, 13, 12, 11, que todos lo conocemos, 11 de Tumay, la ruta del espíritu, el 12 de Tumay, el 13 de Tumay, Tao Tao, punto Tao, etcétera, etcétera. Bien, y que van a ir, os he dicho, perdón, sí, os lo he dicho bien, el 16 de Tumay, que es, perdonad, ahora mismo estaba confundiéndolo, el 16 de Tumay con el otro resonador importante, que es el que os estaba describiendo ahora. El 16 de Tumay, concretamente, que es el que se encuentra antes, sí, es que hay dos 16, el que se encuentra antes de lo que es el maestro del cerebro, el 17 de Tumay. El 16 de Tumay es el resonador que es peligroso, que todos conocemos que es bastante peligroso, Feng Fu, el taller del viento, y que no se debe punturar profundo porque debajo se encuentra el bulbo raquídeo, y que para localizarlo de manera exacta tiene una peculiaridad, y es que la persona, si se le hace hablar un poquito rápido y fuerte, debe inflarse, debe hincharse. Donde se hincha, donde se inflama, ahí es donde es. Y está prohibido moxarlo porque puede hacer que la persona deje de hablar y se quede muda en ese momento, de manera pasajera, pero no se recomienda la moxa justo por este motivo, porque es demasiada energía en el taller del viento y afecta directamente al habla. Igual que lo podemos utilizar el que la persona hable para poder localizar el resonador, también afecta al habla en la medida que lo tratamos. Y por supuesto, si lo punturamos perpendicular en profundidad, afecta del todo al habla porque lo que hace la persona es caput. Este es ese resonador peligroso en el que la mayoría de las veces, se puede punturar, la mayoría de las veces accedemos a él a partir del 20 de vesícula biliar. Y son tratamientos muy concretos en los que en algunos peques, niños, incluso bebés y recién nacidos, se utiliza en tratamientos neurológicos y en tratamientos, que no os voy a explicar para no poneros en el compromiso de querer hacerlo y poneros en riesgo a vosotros y a los pacientes. El resonador con el que os estaba confundiendo probablemente antes era el que era el punto Yu del Tumay. En este caso, el que está así a la altura de la línea escapular y que nos lleva a la pregunta que algunas veces hemos hecho en relación a por qué el Tumay tiene punto Yu, por qué solo el Tumay, o por qué el Sanchao y el maestro del corazón tienen punto Yu y punto Mo, y qué significa eso. Bueno, yo creo que eso ya lo tenemos explicado y aclarado en algún otro audio de la clase de los miércoles, y bueno, lo podéis revisar y ahí está explicado. Creo recordar que era una clase extra de verano o cerca del verano de hace un par de años, una cosa así. O sea que por fecha lo localizáis enseguida. Entonces, bueno, estos resonadores ventana del cielo son resonadores que se utilizan y algunas veces, muchos de ellos, cuando se quiere hacer una analgesia general para poder hacer una operación, por ejemplo, a corazón abierto, y que necesitamos mantener la vida de esa estructura a toda costa. Entonces, bueno, pues hay puntos ventana del cielo que vamos a ir usando para poder hacerlo junto con otros, evidentemente. Luego ahí, por ejemplo, encontraréis la vesícula biliar. Es un canal
que al estar en contacto con el Shanchao tiene algunas peculiaridades interesantes. Por ejemplo, no podemos olvidar ese contacto o ese canal unitario con el Shanchao. Si